persona como mediadora y para no haya problemas de conflictos y tal en los círculos. Ante todo, la pregunta, ¿qué es mediar? Consensuar. Mediar es consensuar. Mediar es estar en el medio, intentando gestionar Diferentes posturas. Muy los bien. extremos. Yo Por voy a lo tanto, mediar se entre conserva. Héctor y Efectivamente, mediar es un poquito eso. Mediar es, bueno, pues un proceso en el que hay dos o más partes, porque no tiene por qué ser dos partes, puede haber más de dos partes. Esas partes van a intentar resolver sus diferencias de una forma autónoma, pero va a haber siempre una tercera parte imparcial, que es, bueno, no va a estar involucrada en el conflicto y va a ser, bueno, la que va a ayudar a que esas otras partes cooperen para encontrar una solución a sus problemas. Es muy importante que esa persona esté, digamos, aceptada por las partes, porque si llega de repente y dice, yo voy a ser mediador, y una de esas partes pues, no me interesa, porque no confío en ti, por lo que sea, pues no se va a llegar a ninguna solución. Puede ser también una intermediación en situaciones en las que hay un conflicto o bien dificultades de comunicación, ¿vale? Siempre, digamos que lo básico es intentar llegar a conciliar, que es una palabra también que podemos utilizar, o reconciliar, o bien llegar a un acuerdo. Y no tienen por qué ser personas, pueden ser instituciones, pueden ser grupos, ¿vale? ¿Qué principios básicos podemos encontrar en la mediación? Bueno, pues lo primero, principal, el mediador debe ser imparcial y debe ser percibido como tal por las partes, porque si yo soy imparcial pero no me perciben como tal, no sirve de nada lo que yo puedo hacer. Tiene que ser voluntario, no puedo obligar a nadie a participar de una mediación, porque tampoco voy a conseguir nada. El mediador nunca va a tener poder para imponer un acuerdo, sino que los acuerdos tienen que llegar de las partes en conflicto. Importantísima la número 4, pero yo creo que cualquier psicólogo lo sabe, ¿no? Nunca buscamos culpables, nunca buscamos inocentes, nunca una parte tiene más razón que la otra. Si soy imparcial, soy imparcial 100%. Y no puedo ponerme del lado de nadie. Confidencialidad, importantísimo. Es un proceso de aprendizaje en el cual el mediador aprende también en cada paso. Y por último, un pilar básico es la comunicación. Sin comunicación nunca va a poder haber mediación. Si las partes en conflicto no exponen su problema tal y cual es su punto de vista, nunca vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué tareas puede tener un mediador? Bueno, pues suavizar y calmar los ánimos, porque la gente cuando llega a la mediación suele venir con las emociones un poco alteradas. Y luego, pues eso, ser imparcial, como decíamos antes, ayudar a la comunicación, trabajar con las partes, sobre todo para idear soluciones creativas, porque muchas veces ocurre que ellos han intentado por su parte iniciar una resolución del conflicto, pero se estancan. Y intentan siempre las mismas soluciones y llega un momento en que es imposible avanzar, porque están estancados en el proceso. Y es muy importante idear soluciones creativas, idear soluciones nuevas que puedan cubrir tanto las necesidades de una parte como de la otra, como de las diferentes que pueda haber. Como mediadores tenemos que ganarnos la confianza de las partes para que nos puedan contar exactamente qué es lo que pasa, que no exista un conflicto latente, sino que nos cuenten exactamente qué es lo que sienten, cómo lo perciben. Y cuando tenemos que trasladar información de una parte a la otra, aparte de tener que ser muy cuidadosos con el tema de la confidencialidad, ser asertivos y conseguir que esa información que puede ser negativa, pasarla a un lenguaje positivo para que el conflicto, digamos, no prender más mecha, ¿vale?, al conflicto. Esto es un poquitín de broma, ¿vale?, de chanza. ¿Qué cualidades tiene que tener un mediador? La paciencia de Job, la sinceridad y tenacidad de los ingleses, el talento de los irlandeses, la resistencia física de los corredores de maratón, la habilidad de esquivar al contrario de un jugador de fútbol americano, la astucia de Maquiavelo, la técnica para sondear la personalidad de un buen psiquiatra, bueno, yo diría de un psicólogo.
La capacidad de guardar secretos de un mudo, la piel de un rinoceronte y la sabiduría de Salomón. Es un poco de broma porque en realidad, decirme una persona que tenga todas estas cualidades. Es imposible. Pero bueno, un poco sí que habría que trabajar estos aspectos. Muy importante saber cuándo no se debe mediar. Si yo tengo toda la buena intención del mundo, quiero mediar, quiero resolver los conflictos que estoy viendo, que entre dos compañeros o dos grupos se están produciendo, pero ocurre alguna de estas situaciones, pues me tengo que echar a un lado y decir, hasta que no se solucione alguna de estas cosas es imposible, no se puede mediar. Si hay una parte que no le interesa y que yo estoy viendo que obstaculiza, que boicotea, obviamente no tiene interés en una mediación. Estoy perdiendo mi tiempo y los demás están perdiendo su tiempo también. Si es necesario que se sienta un precedente legal, cuidadito, porque a veces lo que nosotros estamos haciendo puede ocurrir que en algún determinado ámbito pueda tener precedentes legales, con lo cual hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bueno, obviamente, si encontramos cosas fuera de la ley, ¿no? Pues ahí tampoco, no es nuestro papel. Si por las razones que sea hay una parte que no puede negociar eficazmente por sí mismo y necesita que alguien negocie por él, pues nosotros nos mantendríamos también al margen. Y luego, cuando una de las partes tiene que probar una verdad. Si se lanzan acusaciones, por ejemplo, tiene que probar una verdad. Nosotros nos deberíamos echar a un lado también a la espera de que esa verdad sea o no sea probada. Bueno, estilos comunicativos. Muy importante a la hora de empezar a mediar y de ser un buen mediador, ¿no? Yo no sé si conocéis la historia de los 3 guerreros. Cuenta la leyenda que existían 3 guerreros y que cada uno de ellos tenía una forma diferente para poder defenderse. Uno de ellos tenía un escudo, el otro tenía una espada, una lanza, y el tercero, como no tenía ni espada ni lanza, tuvo que aprender a utilizar la palabra para poder comunicarse. Obviamente es una alegoría de los 3 estilos comunicativos que conocemos. El guerrero de la espada sería un estilo agresivo, el guerrero del escudo sería un estilo pasivo, y el guerrero que utiliza la palabra sería un estilo asertivo, que como mediadores es el estilo que tenemos que aprender a utilizar. Tochón de habilidades asertivas, que os las conocéis, ¿no? Bueno, habilidad para facilitar información adicional o respuesta de libre información, habilidad para facilitar información personal hacia autorrevelaciones, todas estas. Yo creo que, como psicólogos, asertividad, pero nos viene de la mano. Entonces, bueno, que puede ser importante dentro de la resolución de conflictos en los círculos de Podemos. ¿Qué puede ser importante? Pues sobre todo, yo creo que la escucha activa y la escucha empática, importantísimo. La capacidad para formular críticas de una forma asertiva, tanto de formularlas como de recibirlas, de una forma asertiva y saber cuando te dan un golpe, saber decir, cuidado que es que sí, metió la pata o lo que sea, ¿no? Dar feedback, que sí que me estoy enterando de lo que me estás diciendo, que puedo estar o no estar de acuerdo, pero me estoy enterando, te estoy escuchando. Habilidad para solicitar cambios de comportamiento de tareas, esto en los círculos yo creo que es muy importante. Cambios de comportamiento y a veces, bueno, pues hay una persona que con toda su buena voluntad puede estar haciendo algo que en realidad no lo está haciendo tan bien y a lo mejor hay que pedirle que haga otra cosa en la que sí que es bueno. Habilidad para expresar opiniones contrarias a las grupales. Yo creo que esto todos, no solamente el mediador, sino que igual aquí tendríamos que hacer un ejercicio de entrenamiento porque sí que es verdad que pasa un poquito que nos dejamos llevar un poco, ¿no? por el recorrido del círculo. Habilidades para lograr un posicionamiento. ¿Por qué? Porque hay veces que estás tratando de que la otra persona te diga efectivamente lo que piensa, pero le da vueltas y no consigues saber exactamente qué es lo que piensa sobre algo. Habilidad para resumir, para hacer preguntas, los mensajes yo tan importantes, ¿no? Yo me siento de esta manera, pero no tiene nada que ver contigo, eso es algo mío. Habilidad para expresar y recibir sentimientos positivos, para hacer elogios, para resistir la presión negativa. Yo creo que incluso los que os presentáis, ahí sí que vais a tener que hacer un ejercicio
importantísimo de resistir presiones, decir que no a determinadas circunstancias, ¿no? Y luego las habilidades objetivas de comunicación no verbal, de, bueno, pues mirar a los ojos, un poco esto que ya conocemos. ¿Qué conductas nos pueden ayudar a una comunicación activa y empática? Bueno, pues las respuestas mínimas, cuando me están hablando y yo digo, sí, o siento, demás. El silencio, porque si la otra persona quiere continuar y yo me meto baza, pues, bueno, como que coarto un poco su libertad de expresión, y entonces es mejor esperar y añadir un comentario al final. Contacto físico, importantísimo, y creo que muy olvidado en Podemos. No sé, simplemente un abrazo, muchas veces necesitamos esto. Reflejo de los sentimientos, ¿no? Bueno, con mi atención yo puedo reflejar lo que la otra persona, su estado emocional, y hacerle ver que empáticamente, o sea, entiendo lo que, por lo que pasa y lo que siente. ¿Qué más cosas? Pues solicitud de aclaraciones, bueno, tanto para comprender lo que estás diciendo como para comprender tus emociones. La repetición de palabras o frases clave, preguntas o afirmaciones con respuesta abierta para, bueno, que se continúe la conversación o el debate. Y luego el análisis de soluciones. Bueno, un poco, entonces entiendo que propones esto, ¿vale? ¿Qué cosas pueden obstaculizar una comunicación activa y empática? Bueno, pues expresiones sociales comunes que pueden ser socialmente muy aceptables, pero que van a entorpecer el flujo de la conversación. Porque puede ser que la otra persona entienda que estás cortando, que ya no te interesa más y que quieres acabar con la conversación. Obviamente la hostilidad. Proporcionar consejo o imponer. No proporcionamos consejo como mediadores. Simplemente intentamos que lleguen a un acuerdo ellos, pero no proporcionamos consejo. Y ni desde luego imponemos nada. Las intromisiones, dar escasa importancia a tanto a sentimientos como a cosas que nos está contando una de las partes. Nada, eso... Bueno, eso no te preocupes, que igual la otra parte lo dijo por... No sabemos por qué lo dijo, no nos podemos... no podemos hacer... subjetivamente no podemos meternos en la cabeza de otra persona, entonces no podemos dar escasa importancia a nada. A lo mejor no la tiene, pero a esta persona si le hace mella, si lo siente como tal, tiene importancia. Y luego el rechazo. No vuelvas a decir eso y demás, ¿no? Pero vaya tontería lo que estás diciendo, ese tipo de cosas. Antes, ¿qué es el conflicto? Antes decíamos que es la mediación, ¿qué es el conflicto? ¿Cómo podríamos definir conflicto? Desacuerdo entre dos partes. Desacuerdo entre dos partes. Con una situación de malestar. Con una situación de malestar. Son situaciones en las que o bien dos o más personas pueden entrar en oposición o desacuerdo por varios motivos. Puede ser porque sus posiciones, sus intereses, sus necesidades, sus deseos o sus valores son incompatibles. O bien, a lo mejor no son tan incompatibles, pero esas partes perciben que son incompatibles. Importantísimo, juegan un papel las emociones brutal. Y la relación entre las partes puede bien verse fortalecida tras el conflicto o puede deteriorarse. Va a depender siempre de cómo sean capaces de resolver esos conflictos. ¿Qué cosas pueden influir? Bueno, pues las características de las partes enfrentadas. Como decíamos antes, si ambas partes están muy por la labor de solucionar el conflicto, esto va a influir muy positivamente a la hora de resolverlo y viceversa. La historia de relaciones mutuas anteriores no es lo mismo que dos partes que antes nunca estuvieron enfrentadas, de repente entran en conflicto por algún tema, a que ya hayan tenido conflictos previos. La naturaleza del problema, el contexto social en el que se desarrolla, las estrategias, bueno, pues, prácticas, presiones, la comunicación que se utiliza.
la información que se utiliza, porque esto es muy importante, hay veces que se omite información y entonces el conflicto se desarrolla de una determinada manera que con toda la información sobre la mesa se podría haber desarrollado de otra, consecuencias posibles en el futuro, y luego como el entorno, ¿no? El entorno inmediato, el entorno de las personas que están alrededor también influye mucho. ¿Cuál es la causa última en el surgimiento del conflicto? Pues si veis en la diapositiva, todo acaba llevando a las necesidades. La causa última en el surgimiento del conflicto son las necesidades que tiene cada una de las partes. Pueden ser necesidades de seguridad y control, pueden ser necesidades fisiológicas, pueden ser de amor y pertenencia, de expansión y desarrollo, de autoestima y de estima por los otros. Hay muchísimas variables, pero siempre se acaban resumiendo en que son necesidades para las personas. ¿Cómo podemos estructurar el conflicto? El conflicto puede estructurar. La estructura que podemos hacer en este caso sería para tener en cuenta tanto personas como proceso como problema. En un principio, las personas, tenemos que identificar los grupos y personas involucradas. Esto sería como un esquema o una guía a seguir a la hora de iniciar la mediación, ¿no? Identificaríamos los grupos o personas involucrados y entonces, bueno, yo me haría una serie de preguntas para poder identificar eso correctamente. Identificaríamos cómo perciben esos grupos o personas el problema y entonces lo mismo, me haría como un esquemita, ¿no? De cómo cada parte percibe el problema, me haría esas preguntas y iría anotando las respuestas de cada parte. En relación al proceso, sobre la dinámica del conflicto, bueno, pues yo tengo que saber cómo comenzó todo, si se ha intensificado o no, y si se intensifica, qué otros problemas se añaden, el grado de polarización, porque a veces la solución está muy cerca y ellos no la ven, y no están tan separados en sus creencias, qué actividades han aumentado el conflicto. Bueno, me hago una serie de preguntas, voy anotando para tener información sobre el proceso. Y luego sobre la comunicación, es muy importante ver cómo se comunican, quién habla, o sea, a quién se dirige cada una de las partes, cuándo, cuánto tiempo, porque ahí también podemos establecer los liderazgos de cada grupo, por qué, si existen alteraciones en torno a la comunicación, que haya estereotipos, que haya mala información, que era lo que os decía antes, que haya rumores, que esto en los círculos pasa, que haya rumores que puedan hacer que la comunicación sea menos fluida. Y bueno, nosotros sí que podemos ver de qué manera podemos ayudarles a mejorar esa comunicación. Y luego en cuanto al problema, bueno, pues ahí ya sí que describiríamos el meollo del conflicto, ¿no? Intereses, necesidades o valores tiene cada una de las partes, qué es lo que les preocupa a cada uno. Bueno, vamos siguiendo el esquemita y iríamos viendo qué diferencias puede haber entre cada uno de ellos para establecer también qué problemáticas puede haber en torno al problema que ha surgido. Describiríamos el medio del conflicto, haríamos una lista de los puntos concretos a resolver, es decir, ¿cuál es el problema global? Pero es que además hay estos tres problemas aparte que son como satélites al problema principal, ¿no? Pues eso también hay que solucionarlo. Y después tendríamos que hacer un análisis de los recursos existentes que podrían ponerse en juego. ¿Qué recursos tiene cada una de las partes a la hora de solucionar el problema? ¿Qué factores limitan las posturas de cada uno? O quizás no, o quizá no haya límites. Habría que ir buscando estas cosas. ¿Quiénes pueden jugar un papel constructivo? Porque siempre va a haber en cada grupo gente como más dispuesta, ¿no?, a solucionar el problema. ¿Qué objetivos podrían aceptar todas las partes? ¿Qué intereses y necesidades tendrían en común? Que no sean opuestos, buscar puntos en común siempre. ¿Y qué propuestas estarían dispuestos a hacer? El conflicto generalmente progresa de esta manera. Suele haber un conflicto latente en el que las partes saben que pasa algo, pero no tienen muy claro muy bien qué es lo que pasa. Luego se daría la confrontación, donde alguien llega, ¿no?, a visualizar, es que lo que está pasando es esto, y lo pone encima de la mesa. Después pasaríamos a la negociación, donde sí que se van viendo las soluciones que puede haber para solucionar el conflicto,
Y por último, la resolución, donde sí que ya hay una consciencia muy amplia de que ha habido un conflicto y de cómo se ha llegado a su resolución, se comprende tanto el conflicto como el proceso de resolución. Todos, dependiendo del lugar, del nivel en el que nos encontremos, va a haber una percepción de la situación y de las relaciones de poder, incluso el grado de agresividad que va a haber dentro en cada etapa, diferente, ¿vale? Lógicamente, no es lo mismo estar en la fase de confrontación, donde hay una agresividad directa, donde yo te digo y tú me dices, y donde parece que no nos vamos a poner de acuerdo en nada, a que cuando ya hemos llegado a la resolución, la convivencia vuelve a ser como antes y vuelve a ser normal y habitual. ¿Qué posibles pautas comunes hay a los conflictos? Digo posibles porque no siempre se dan todas, ¿vale? Pero sí que puede pasar que en los conflictos ocurran estas tres pautas. La confrontación o escalada, que es cuando mi tono emocional está cada vez aumentando porque para nada estoy de acuerdo con lo que dices y es que además me parece que estás cometiendo un error de base y voy subiendo el tono emocional. Y la otra parte hace lo mismo. El estancamiento, es decir, llegamos a un punto muerto en el que sabemos que no nos vamos a poner nunca de acuerdo y ya además el tono emocional como que llegó hasta arriba del todo, ya no puedo subir más y bueno, ya no quiero ni discutir. Y por último, una desescalada cuando una de las partes o bien el mediador consigue que se den cuenta que hay algo en lo que sí están de acuerdo, algo que sí es común, y entonces empieza a bajar el tono emocional y comienza el proceso de resolución del conflicto. Perdona, porque luego es como una rueda realmente que necesita romper en el último punto, ¿no? Pero que siempre puede retomar en el punto inicial. No es que sea una rueda, son fases que se pueden dar en el conflicto. Tú cuando llegas a la desescalada, comienza la resolución, entonces es muy difícil que tú vuelvas atrás, porque ellos ya se han dado cuenta de qué puntos hay en común y qué cosas pueden hacer para solucionar el problema. No es una, yo diría que más bien es como una pirámide, como un triángulo que no tiene base, que empieza en la confrontación o escalada y va subiendo, se llega al punto muerto o estancamiento arriba y luego empieza a bajar en la desescalada. ¿Qué fases nos podemos encontrar en la mediación o qué fases debemos ser como mediadores? Los que marquemos en la resolución del conflicto, en la mediación. Bueno, primero, cuando ya se ha decidido que va a haber una mediación, que se va a intentar resolver el conflicto, las dos partes han aceptado que tú seas el mediador, hay que reunirse con esas partes. Y hay que tener en cuenta quiénes somos. Es decir, no solo quién soy yo, sino quién es cada una de las partes, si hay dos o hay más partes implicadas, y cómo va a ser el proceso. Yo tengo que tener en todo momento el control sobre cómo va a ser el proceso. No puede ser que el proceso, o sea, que la vía del proceso la marquen las partes, o sea, tiene que marcar el mediador siempre. Una segunda fase sería decirles, aquí por separado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ves el problema? ¿Tú cómo te sientes? No solamente percepción objetiva de lo que ha sucedido, sino cómo te sientes. Yo creo que hay que trabajar mucho también las emociones en este aspecto. Después aclararíamos el problema conjuntamente, en qué punto nos encontramos. Ahí nosotros como mediadores hemos tenido ya que clarificar qué puntos hay comunes para ponérselos sobre la mesa y decirles, es que vosotros os creéis que estáis uno aquí y otro aquí, pero resulta que estáis aquí. Y no estáis aquí, estáis aquí. Tenéis esto de separación, no esto de separación. Búsqueda de soluciones. No proponemos soluciones, ellos tienen que proponer sus propias soluciones. ¿Vale? Como mediadores somos objetivos, con lo cual no podemos proponer soluciones. Y luego, por último, tener muy claro en la fase de acuerdo quién hace qué, cómo, cuándo y dónde, para saber quiénes han jugado los papeles primordiales a la hora de llegar a la resolución del conflicto. ¿Cómo podemos estructurar el proceso de mediación?
Bueno, pues eso es un poco lo que os he contado antes, pero es más avanzado, así que si queréis lo pasamos, porque bueno, simplemente el mediador se presentaría, diría cuáles son las normas, y son mis normas, y no se pueden cambiar. La parte A expondría su posición, se parafrasearía, ¿no?, para asegurar una comprensión, bueno, todo. Creo que como técnica asertiva ya sabemos hacerlo. Luego, viceversa, es la parte B, quien expone su posición. Bueno, vamos siguiendo como esta pauta, ¿no? Preguntamos sobre los intereses de uno y los intereses del otro. Pedimos que sean ellos los que expongan sus intereses a la otra parte, no los exponemos nosotros. Realizamos una reformulación del conflicto a través de la dinámica del conflicto, que os voy a contar ahora, y al final se llegaría a una elaboración conjunta de la propuesta de solución. No sé si conocéis la técnica del árbol del conflicto. No. Bueno, es que si no, os ponía esto y pasaba, pero os la explico. No. Bueno, en un principio lo que hay que hacer es el mediador lo que tiene que hacer es explicarles en qué consiste, es lo primero de todo, ¿vale? Entonces, se dibujaría un árbol, se les explicaría que las raíces son las causas, el conflicto sería el tronco y luego las ramas, en función de lo cerca que estén del tronco, serían efectos inmediatos y si están muy lejos serían efectos a largo plazo. Entonces, ¿qué se les pide? Se les explica que dentro de las causas hay diferentes categorías que pueden ser causas subjetivas, donde estarían, por ejemplo, las emociones intensas, las percepciones erróneas, los estereotipos, los errores en la comunicación, el comportamiento negativo, la competitividad, ¿vale? Las causas socioculturales, donde estarían pues, diferencias, contradicciones, el antagonismo en creencias, por ejemplo, los valores, las actitudes, las metas, modos de vida, costumbres, bueno, más en torno al ámbito sociocultural. Luego, habría también causas informacionales, que serían, bueno, pues la falta de información, la información errónea que podemos tener a veces, diferentes interpretaciones de los datos, supuestos contradictorios, sobreentendidos, a veces entendido que tú dices no sé qué, y no es así. Y por último, causas socioestructurales, que serían desigualdades, injusticia en materia de distribución de poder, de la propiedad, de la riqueza, etc. Le pedimos a cada protagonista, no a cada grupo, a cada protagonista, si en un grupo hay 7 personas, cada uno tiene que hacer su árbol, ¿vale? Le pedimos que construya su árbol y que nos cuente, dentro de las causas, estas cuatro categorías que hemos dicho, que nos cuenten cuál es para ellos el conflicto y que nos cuenten qué efectos, tanto inmediatos como a largo plazo, prevén. Una vez que cada uno tiene su árbol, digamos, de lo que se trata es de que lo pongan en común y que construyan un único árbol todos los agentes que están dentro del conflicto. Y ya por último, lo que se haría en este caso sería, con ese único árbol, elaborar una hipótesis descriptiva del conflicto. Para que todos tengan la misma hipótesis, todos tengan la misma descripción del conflicto y sea más sencillo llegar a acuerdos. Y ya termino diciendo que es muy importante, una vez que has terminado de hacer la evaluación, la mediación, evaluar si ha salido bien, y para eso yo propongo 3 fases. Hay que evaluar antes de comenzar la mediación, tanto necesidades como un diseño y una planificación de lo que yo voy a hacer. Durante, hay que evaluar el proceso para ver si todo va por el buen camino o hay que reformular alguna cosa. Y a posteriori los resultados, si ha salido bien, si se ha llegado a una resolución del conflicto final o, bueno, pues igual hay que empezar de cero porque no hemos conseguido nada, ¿vale? Y nada, con esto ya dejo paso a Inma, que yo creo que va a ser más divertido porque tiene dinámicas preparadas.